Bueno, para minutos ya establecemos comunicación con el diputado nacional por Mendoza, Omar Félix. Bueno, también digo, la política hoy por hoy es protagonista o cumple un rol fundamental, justamente teniendo en cuenta la situación compleja que atraviesa el país y la provincia de Mendoza en particular, digo, en el marco de lo que es la pandemia por COVID, ¿no? Sí, desde luego, una situación difícil en todos los escenarios, ¿no? En el escenario nacional, provincial y municipal. Realmente, eh, bueno, esto que ha sido tan inesperado como imprevisible, ha llevado al planeta a una situación muy compleja, ¿no? Bien. Omar, digo, en el caso de la provincia de Mendoza, ustedes han realizado un trabajo importante que tiene que ver justamente con, por un lado, el acompañamiento que se ha hecho en cuanto al tema de las leyes de emergencia y demás, pero por otro lado, digo, también marcando una posición política, sobre todo teniendo en cuenta los efectos que trae la pandemia, digo, no solamente el impacto socioeconómico, sino también el impacto sobre el sistema sanitario, ¿no? Y desde luego, bueno, es que en verdad la pandemia viene a agravar una situación que ya era muy difícil en la provincia de Mendoza, ¿no? Si pensamos, a ver, Mendoza en los últimos 4 años ha tomado un nivel de endeudamiento que fue en total 590 millones de dólares. eh, que prácticamente ahogan las posibilidades financieras de la provincia y de tener políticas públicas de desarrollo. Y lamentablemente esto se suple con medidas que tienden justamente a eso, ¿no? A reemplazar ese tipo de políticas que deberían ser de gestión y de diseño del futuro de todos los mendocinos por medidas efectistas, que tienen que ver más con diría, con eh, este, llevar a la opinión pública alguna situación de supuesta buena gestión cuando realmente la situación es muy complicada, ¿no? Usted, digo, tuvo, hace alguna expresión, digo, en particular y justamente hizo alusión o con una frase que, digo, da también a entender cuál es el análisis que se hace y que Suárez está en una trampa por Cornejo. ¿Qué implica Sí, esto y justamente cuál es el efecto para los mendocinos que se esté en esta situación? indudablemente, a ver, hay una incidencia o un, diría, prácticamente control político eh, de Cornejo sobre la provincia de Mendoza, que supera el poder político que tiene el mismo gobernador sobre su fuerza política, y esto hace que realmente el gobernador, a pesar de que yo creo tiene buenas intenciones, se encuentra muy condicionado por esta situación que tiene que ver con una ambición de poder eh, que prácticamente pone en sumisión a todos los mendocinos a esa ambición, ¿no? Hoy día vemos cómo, eh, digamos, se intenta tomar una posición política en la nación por parte de Cornejo, y prácticamente el gobierno provincial o el partido gobernante en la provincia tiene que seguir esa línea, aunque no esté de acuerdo, porque cuando uno habla en la intimidad con algunos dirigentes, le manifiestan que quisieran en realidad otro camino. Y esto también dificulta la relación con los diferentes sectores de la oposición, ¿no? Porque realmente creo que es un tema muy difícil, donde que tiene muchas connotaciones y con mucha presión sobre muchos sectores sociales, ¿no? Hablo medios de comunicación, sectores empresarios, sectores gremiales, y realmente creo que es grave, es un tema grave. Bien, Omar, digo, otro detalle que no pasa desapercibido y digo, dentro de este marco que usted habla, con la concentración de poder, también digo, está relacionado a la institucionalidad de la provincia de Mendoza y este avance que se ha hecho justamente sobre todo sobre muchos órganos de control, digo,
¿Cuál es el análisis político que ustedes hacen de esta situación? Bueno, desde luego que ha habido una cooptación de los diferentes poderes del Estado, ¿no? Digamos, siempre, a ver, no podemos discutir que se ha hecho utilizando las herramientas de la democracia. Creo que lo que puede ser más discutible desde ese ámbito es la designación de la última miembro de la Corte. Pero en general ha habido una estrategia de cooptar todos los poderes de control, Tribunal de Cuentas, la Corte Provincial, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En realidad ha habido un plan claro en eso que se intentó en algún momento ser mucho más amplio, avanzar incluso sobre la reforma de la Constitución únicamente con fines electorales, es decir, con fines reelectorales, pensar nada más que en la reelección del gobernador. Realmente esto tiene una gran dificultad, porque nosotros desde nuestra fuerza política siempre fuimos reformistas y siempre también planteamos que había que incorporar la reforma, en la reforma la reelección del gobernador. Pero ese no puede ser el único objetivo que tenga una reforma por un lado, ni puede estar esa reforma al servicio de los intereses de una persona, ni tampoco una reforma debe contemplar ese aspecto sin tener en cuenta los otros aspectos que hay que modificar, que tienen que ver con aquellas condiciones que hay que modificar, que son fundamentales para la vida de los mendocinos, ¿no? Creo que son muchos los institutos de la Constitución que hay que reformar y no pueden estar condicionados estos ni a la ambición personal de una persona, ni tampoco a un solo aspecto que tenga que ver con la reelección del gobernador. Necesitamos una reforma amplia, bien pensada, y se intentó hacer otra cosa en ese momento, y creo que, bueno, en eso también ha quedado entrampado de alguna manera el gobernador Suárez, ¿no? Omar, también ha estado en lo que es la agenda política y social, lo que es el escenario nacional, el caso, las situaciones que se han dado en el Congreso de la Nación, y bueno, también los acuerdos justamente para sesionar a futuro, cómo han arreglado en este sentido, cómo han consensuado justamente en este sentido. Bueno, está justamente en este momento, se está realizando una reunión por parte de los presidentes de todos los bloques, convocada por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, para acordar una forma de funcionamiento ante la situación bochornosa que tuvimos la semana pasada con relación a la sesión donde la oposición cuestionó, o un sector de la oposición cuestionó el protocolo para sesionar en forma virtual, ¿no? Quiero decir además que esa presencia de la oposición en el recinto ya generó que hayan algunos contagiados de COVID. Y no se trata de que los diputados no tengan el riesgo tal vez de contagiarse, sino de que significa que nos trasladamos desde el interior a Buenos Aires, desde zonas que quizás no tienen un alto impacto de esta pandemia, y después tenemos que volver, habiendo tenido contacto con muchas personas en una zona que está realmente colapsada por esta pandemia. Pero además, pensar que en esta época no podemos sesionar virtualmente, cuando está demostrado que sí, y se está aplicando en diversos lugares del mundo y en distintos sectores. La verdad que con los avances tecnológicos, por más que ya están probados en su eficiencia, está claro que lo que ha buscado la oposición es dificultar que la Cámara sesione. En realidad ese ha sido el objetivo, y llevar diversos temas a una situación de conflictividad para que no
para que no se sesione. Mire, es muy difícil decirle, por ejemplo, a un joven que tenemos que juntarnos ahora en una sesión presencial, todos los diputados, para aprobar que vayamos a sesionar virtualmente. Es un contrasentido, y digo, ¿por qué es difícil explicárselo a un joven? Porque los jóvenes están mucho más familiarizados con la tecnología y les es muy difícil de explicar. Y además, se usó un argumento para mí realmente falaz. Decir, bueno, el alcance del término consenso. Si uno lo busca, el significado etimológico de la palabra puede ser que sea la totalidad de los miembros de un determinado cuerpo o sectores en conflicto que lleguen a un acuerdo general de todas las partes. Podría ser eso, pero cuando estamos hablando de un ámbito democrático donde las decisiones se toman por mayoría, que puede ser mayorías especiales o no, pero se entiende que se trata justamente de un ámbito en donde el número mayoritario es lo que forma el consenso. Esas son las reglas de la democracia, pero bueno, se le buscó otro sentido y lamentablemente terminamos con un bochorno que realmente es vergonzoso. Situarse ante la gente y tener que explicar lo que ocurrió en una sesión, porque la verdad que la sociedad no nos quiere ver en en estas situaciones, ¿no? En el mensaje social, y digo, también teniendo en cuenta justamente que se han hecho algunos dirigentes políticos, sobre todo de Cambiemos, han estado pregonando o también, digo, incentivando lo que son estas manifestaciones, que no es por sí por la manifestación, sino por el contexto justamente en que se están dando y el tema de los contagios. Digo, un mensaje a la sociedad, teniendo en cuenta justamente que el mensaje que debería darse justamente es cuidarnos entre todos, ¿no? Bueno, desde luego que es así. A ver, es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo nos da la razón de que hay que extremar los cuidados, y si bien a todos nos preocupa la realidad socioeconómica, hay un aspecto que supera cualquier debate, cualquier discusión, y es que no hay problema que pueda tener una sociedad que sus miembros puedan solucionar desde un cementerio. Aquí, cada pérdida que tenemos, que de cada ciudadano que sea afectado por la pandemia, es demasiado cara para que se pueda comparar con algún beneficio económico. Creo que esto es lo primero que hay que tener en la balanza y apostar a que, bueno, podamos cuidarnos entre todos y que lo más rápido posible podamos salir de esta situación, y mientras vivimos esto, es responsabilidad sobre todo de la política y de los sectores de poder vinculados a la economía, pensar en cómo vamos a sacar el país, la provincia y también a nuestro San Rafael lo más rápido posible de esta situación que estamos viviendo. Yo sé que es muy difícil para muchos sectores, lo vemos con algunos sectores del comercio, con el turismo, con la hotelería, con aquellas actividades que demandan quizás mayores concentraciones de gente, pero la verdad es que la situación es de extrema gravedad y realmente por lo menos en lo que ocurre en San Rafael, el Estado está presente en ayudar a esos sectores con lo que puede, con lo que tiene. Y en este momento es un momento que lo que debe primar es la solidaridad de que podamos ayudarnos entre todos, ver cómo pasamos este tiempo y cómo vamos pensando, como dije anteriormente, en el día después de esta pandemia, cuando sea un mal recuerdo, cómo podemos trabajar para que a todos los sanrafaelinos, a todos los mendocinos y a todos los argentinos nos vaya mejor.